Clinamen, un programa de filosofía y literatura. Bueno, otra vez aquí estamos de regreso en Clinamen, que es este espacio de filosofía y literatura. Y esta vez tengo el gusto de que me acompañen nada más ni nada menos que Mercedes Gómez Vilesa para hablar de alguien a quien creo que los dos estimamos mucho, que es María Zambrano. Bueno, Mercedes, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarme al programa y bueno, encantada de compartir contigo estas afinidades selectivas, ¿no? De los dos. Ajá, Muchas gracias. en este encuentro transatlántico aparte. Mercedes, Sí, bueno, para los que no saben, está en España y bueno, aquí desde Buenos Aires. Pero bueno, conectados por este común amor e inquietud. Así ujú. que, bueno, vos has trabajado muchísimo a María Zambrano. A mí no me gusta a veces meterme mucho a hacer presentaciones formales, pero que el que esté interesado vaya e investigue, pero bueno, es alguien que se ha dedicado mucho a ella y sobre todo también a las mujeres en la Segunda República, ¿no? De ese Sí, sí. momento tan importante para ustedes. Ujú. Exactamente, bueno, yo hice mi tesis doctoral sobre María Zambrano, pero mucho antes de hacer mi tesis doctoral ya había editado varias obras, ¿no? Y rescatado varios inéditos, como el de Unamuno. Hmm, Y es un ensayo que ella se llevó al exilio en 1939 y que, bueno, permaneció inédito el resto de su vida y yo tuve la suerte de rescatarlo y publicarlo en 2003, o sea, muchísimos años después de la muerte de Zambrano. Y bueno, la verdad que la obra de María Zambrano, a través de sus cartas y conociendo su biografía, me condujo pues a esta pléyade de mujeres que eran realmente como la troupe, podríamos decir, de María ajá, Zambrano, ¿no? Con la que realmente, con estas mujeres con las que tuvo una gran complicidad vital, intelectual y creativa, ¿no? Y que siempre estuvieron presentes a lo largo de su vida, como se ve claramente en la correspondencia que mantuvo con todas ellas, ¿no? Con Maruja Mayo, con Rosa Chacel. Por tanto, le estoy muy agradecida porque este grupo, esta generación maravillosa de mujeres que ahora se conocen como las sin sombrero, ujú, pues para mí eran completamente desconocidas. De hecho, la claro, generación que nacimos después de Franco, ¿no? O a caballo entre la muerte de Franco y el origen, el comienzo de la democracia, este grupo, esta generación era una generación perdida de mujeres sobre las que apenas se tenía conocimiento, ¿no? El régimen franquista se encargó bien de que no se tuviera conocimiento de sus obras y que permanecieran enterradas en el olvido. Por tanto, Zambrano para mí fue el lazo de unión y el punto de unión con todas estas mujeres estupendas que eran tan modernas, tan vanguardistas, tan transgresoras como, por ejemplo, lo fueron las mujeres de mi generación, ¿no? O sea, claro. incluso yo tenía más en común con estas mujeres, ¿no? Con las mujeres Ujú, de la República, de los primeros años, la primera treintena del año de los siglo XX, que por ejemplo con las mujeres educadas en España en el franquismo, ¿no? Que sería la generación de mi madre. Entonces, bueno, encontrar a un grupo de mujeres tan maravillosas, tan valientes, intelectualmente tan preparadas, para mí fue como encontrar el eslabón perdido de una tradición cultural que yo creía que no existía porque no se nos daba a conocer. claro, ¿no? Ese adormecimiento que hubo entre medio. Claro, Y que el me parece, franquismo marcó un antes y un después en la cultura española. por Las supuesto. mejores mentes de la cultura española, los mejores filósofos, escritores, artistas, científicos, pues tuvieron que partir al exilio y tuvieron que hacer su carrera pues en otras latitudes, ¿no? En América, en Estados Unidos, en Europa. Y bueno, pues las generaciones que permanecimos aquí, que nos hemos educado en la península, en el post-franquismo, pues tenemos ese déficit, ¿no? De conocimiento de esa generación perdida.
Y aparte la profunda falta de comunicación, porque casi, ¿no? Pienso en la imagen, ¿no? Encerrados desde dentro y desde fuera un montón de exiliados constantemente pensando y repensando España, que uno lo Claro, ve ya en Zambrano y en varios otros. son muchos, la mayoría. De hecho, cuando uno sale de la patria, ¿no? Es cuando Mm, realmente tiene obsesión por descubrir su verdadera patria, ¿no? exacto. María Zambrano incluso decía que el exilio era el camino que te permite mejor conocer la verdadera patria, ¿no? Cuando estás lejos y añoras y la nostalgia y te hace replantearte por qué no estoy allí, ¿no? Sí, bueno, y hasta los encuentros pienso en los intelectuales en el drama de España, ¿no? El impacto que ella produce, ¿no? Llegar a Chile y escuchar el castellano tan lejos, tan distinto y tan similar, ¿no? Y ese tipo de experiencias donde, bueno, que los que da la comunidad de la lengua, en nuestro caso. Sí, y tuvo bastante suerte, ¿no? En ese sentido, bueno, México y Argentina hicieron un enorme esfuerzo por acoger a Sí, todos los exiliados intelectuales y la verdad que María Zambrano siempre estuvo muy agradecida, por ejemplo, a México y a Cuba claro. por brindarle la posibilidad de ser una especie de transterrada o de persona que encuentra una nueva tierra siguiendo compartiendo el mismo idioma, ¿no? Una misma origen o raíz cultural. Sí. Exacto. Bueno, antes de seguir con preámbulos, ¿no? Vayamos a lo nuestro. Y bueno, María Zambrano. ¿Quién es María Zambrano? Me gustaría. ¿Qué dirías de ella para arrancar? María Zambrano yo creo que es una de las filósofas más interesantes europeas de comienzos del 20, a pesar de su gran desconocimiento fuera de la tradición cultural hispánico-americana Mm, o sudamericana, y que es una pena porque yo creo que su filosofía está a la altura de mujeres tan conocidas como Hannah Arendt o Simone Weil o Edith Stein. Y bueno, y es una mujer que nos propone un nuevo modelo de razón y por tanto en ese sentido yo creo que es bastante novedosa y que aporta una nueva mirada al panorama filosófico y sobre todo a la crisis de la razón sistemática que acontece a finales del XIX, ¿no? Es una pena, por tanto, es una mujer que nace, bueno, es una mujer, si queréis, os cuento un poquito brevemente su biografía, es una mujer dale. andaluza. Nace en Vélez, Málaga en 1904, pero enseguida, a los 3 años, cuando era bebé, sus padres se marchan a Madrid y ella también, con ellos, por supuesto, y comienza ya su vida en lo que es en el centro y más tarde en Castilla. Mm, Con 6 años llega a Segovia y allí perdura durante bastantes años hasta que tiene 20, hasta 1924, donde decide estudiar, terminar sus años de carrera en Madrid. Madrid supondrá el descubrimiento de la gran ciudad y por supuesto supone el descubrimiento de los grandes intelectuales europeos, su claro. maestro Ortega, Zubiri, y empieza a implicarse políticamente en el movimiento que quiere acabar con la dictadura de Primo de Rivera y con la monarquía de Alfonso XIII. Se Ah, implica muchísimo, de una manera total en los movimientos estudiantiles, secunda varias huelgas organizadas en contra del régimen de la dictadura de Primo de Rivera y empieza también a despertarse su conciencia cívica, su conciencia política, su ideal, incluso su utopía de España, ¿no? Su propia utopía política española. Eh, una vez que acaba los estudios, comienza a ser profesora en el Instituto Escuela de la Residencia de Señoritas y comienza incluso a hacer unas sustituciones de profesora de metafísica, sustituyendo a Zubiri, uno de sus grandes maestros. claro. Participa también en un proyecto precioso, que son las misiones pedagógicas, creyendo que en lo que se llama la pedagogía social, que hereda de Ortega, la idea de que solamente un pueblo puede mejorar, progresar socialmente, moralmente, a través de la educación del pueblo. Es decir, un pueblo ignorante es un pueblo que no puede tener una mejora moral ni económica siquiera, ¿no? Ni social. Claro. Y por tanto se iban un grupito de los grandes intelectuales de la época, Cernuda, Maruja Mayo, Rafael Dieste, María Zambrano, María Moliner, se iban con pequeñas furgonetas a pueblos apartados de la geografía española
que tenían difícil acceso a la cultura y a la educación, para mostrarles, enseñarles bien literatura o pintura o música o cine e incrementar en cierta manera el nivel cultural español. Por tanto, es como unas guerrillas de la cultura que se iban, ¿no? Unas Totalmente. misiones que ellos toman como tarea personal, que la tarea del intelectual, como ella comenta en Los intelectuales en el drama de España, consiste en ser la vanguardia, un poco, ¿no? La vanguardia del país, los que tenían que encabezar y dirigir el país y mostrar el camino al resto del pueblo, un pueblo que desgraciadamente en el caso de España pues era un pueblo muy atrasado culturalmente en relación con el resto de Europa. Claro. Lo interesante de esta vanguardia es que era una vanguardia que se ensuciaba las manos, ¿no? Sí, Iba sí, directo a los lugares donde eso es un intelectual, no alejado, no que ella critica mucho, ¿no? El intelectual de escritorio, es un intelectual nada, vuelto hacia el pueblo. eso es. De Sí. hecho, es una idea muy bonita que hereda de la generación anterior, porque también Ortega, Machado, Unamuno también hacen eso. De Mm. hecho, tanto esa generación anterior, la generación del 98 y la generación del 14, habían participado ya también en cuestiones políticas y tenían también una clara conciencia de que el papel del intelectual no puede ser quedarse en su biblioteca, en su despacho, ¿no? En su Ajá. yo, sino que tenía que tener como misión, un poco de una manera, heredando la figura del filósofo que tenía Platón, ¿no? De educar al pueblo. Sobre todo era Sí. una cuestión de educar al pueblo. Y en ese sentido, bueno, pues María Zambrano, toda la generación, estas tres generaciones, la del 98, la del 14 y la del 27, comparten este ideal del filósofo que dirige político, ¿no? Un poco que dirige al pueblo y que tiene como misión compartir su saber para aumentar el nivel cultural de la nación, ¿no? Sí, 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 tal cual. Bueno, entonces volvamos a la biografía, perdón que te interrumpí. Bueno, una vez que ella Las tiene misiones. estos años de un gran activismo político, ¿no? Y un gran compromiso social, pues lo que le ocurre es que, bueno, claro, estalla la guerra civil, hay un golpe de estado del general Franco Claro. y ella, clara defensora de los valores republicanos y de ideas socialistas, no comunistas, pero sí socialistas, entonces no le queda más remedio que partir al exilio una vez perdida la guerra. Aunque previamente, cuando estalla la guerra, su marido se casa con Rodríguez Aldave y es destinado a la Embajada de Española en Chile, y entonces justamente al inicio de la guerra marchan los dos a Mm. Chile, pasando por Cuba, ¿no? Donde por primera vez conoce a Lezama Lima, y viendo que la guerra se está perdiendo, deciden regresar a apoyar a este bando perdedor, ¿no? Al bando republicano. Ella se inscribe en Valencia, no llega a Valencia y se inscribe, tiene un pequeño puesto político de evacuación de la infancia, sobre todo mandaban a los niños huérfanos de la guerra hacia diferentes destinos como Rusia y otros países europeos. Y Sí. el marido se engancha, ¿no? En el ejército republicano y lucha en el frente hasta que ya perdió totalmente la guerra en el 39, ya deciden marchar. Ella, gracias a un poeta español, encuentra un trabajo en la Casa de España en México, ¿no? La casa es Mm. gracias a Alfonso Reyes, y allí va durante el primer año de exilio, pasa una pequeña temporada en Francia antes de darle el salto al charco. En Francia se quedan su madre Araceli y su hermana Araceli. Sí. Y ella pasa el primer año en México, en Morelia, ¿no? Dando clases ahí en la universidad. Pero el horario tan agotador que tiene, el clima, el calor, bueno, y sobre todo que le obligan en cierta manera también a dar una especie de doctrina marxista y ella en cierta manera lleva mal tener que adoctrinar de esa manera, decide hacer una visita a Cuba. Allí vuelve de nuevo a encontrarse con Lezama Lima y con todo el grupo de Orígenes y le Ujú. invitan a dar una serie de conferencias. Ella se encuentra a gusto en Cuba y entonces pues llega un momento dado en que decide quedarse allí y romper el contrato, ¿no? Que tenía, el compromiso que tenía con la Universidad de Morelia. Cuba serán unos años
de adaptación, de gran creación, de gran angustia también ante la incertidumbre de Europa, ¿no? Luego comienza, por supuesto, la Segunda Guerra Mundial, su madre se queda allí, su hermana también está en París, con la angustia de no saber cómo estarán ellas. Y bueno, ocurre un gran drama familiar, ¿no? La madre cae muy enferma en el año 45 y la hermana había sido forcejeada, había sido abusada sexualmente por la Gestapo para que desentrañara o revelara el paradero de su pareja, que era uno de los grandes directores del ejército republicano, de la política interior, del servicio secreto del país. Sí. En ese sentido, bueno, lo pillan, le meten en la cárcel de la Santé, al cuñado de Zambrano, la pareja no estaban casados, pero compartían, era la pareja de su hermana Araceli. Y cuando, bueno, tiene un destino horroroso, lo deportan a la frontera española y allí lo fusilan. La hermana, ante la pérdida injusta de su pareja, cae en un estado psicológico deplorable y la hermana y la madre pues cae gravemente enferma. Recibe un email, o recibe, perdón, un telegrama de uno de sus primos que acompañaron a la familia en París, y ella tiene que regresar de una manera precipitada a Europa. Cuando regresa consigue, después de un mes pasando por Nueva York, llegar a París, se encuentra con que su madre llevaba ya 3 días enterrada y su hermana estaba en un estado de postración total y absoluto, lo que les obliga a permanecer varios años allí en París, ¿no? Bueno, comienza también un poco la separación de su marido, ¿no? Rodríguez Andrade, un distanciamiento. Y bueno, pues cuando pueden salir regresan de nuevo a Cuba, con escalas en Puerto Rico, donde ella, la pobrecita, iba viviendo de las conferencias que le iban ofertando las diferentes instituciones educativas, culturales, pero siempre con un estado económico, ¿no?, precario, y recibía la ayuda de determinadas fundaciones, que por ejemplo la de Fina Marruz, ¿no? Era una mujer cubana muy rica, afincada en Estados Unidos, y que le proporcionaba todos los meses una cierta cantidad de dinero para que pudiera desarrollar su tarea intelectual. Como ves, es una vida muy difícil. Llega un momento que en Cuba tampoco se encuentra a gusto y deciden, por supuesto, pues sí, instalarse en Europa. Se instalan en Roma. En Roma es una de las épocas más productivas de María Zambrano, ¿no? Y allí permanecen hasta el año 1964. Es muy conocida su querencia de María Zambrano por los gatos. Ajá, y entonces se sabe que tenía un montón de gatos, a veces incluso llegaba a juntar, bueno, yo he constatado, ¿no?, o he contrastado opiniones diferentes de gente que tuvo un trato directo con ellas en la época romana. Unos dicen que llegaban a tener hasta 20 gatos en la casa. Increíble. Sí, eran gáteras, ¿no? Gáteras eran la figura de las mujeres que iban a dar de comer por las noches a los gatos. Las dos hermanas, Araceli y Zambrano, Araceli y María, pues alimentaban a los gatos del vecindario y muchas veces acogían en su casa a estos gatos. Bueno, esto supuso una protesta de varios vecinos ante los gatos, la cantidad de gatos que tenían en casa, y las denunciaron. Con lo cual, si estaban en una situación un poco ilegal en el país o tal, al final tuvieron que salir, las denunciaron, tuvieron que salir de Italia y se instalaron en una pequeña ferma, una pequeña finca, Sí. una pequeña cabaña en el campo, en un sitio cerca de La Pies, de la montaña de La Pies, ¿no? Y se llama, la ciudad, el pueblecito se llama La Pies y está cerca de un monte, ¿no? El monte del Jura francés, ¿no? Está muy cerquita de la frontera con Suiza. Yo he visitado la casa en la que vivió y casi prácticamente desde La Pies está muy cerquita de Ginebra, ¿no? Y allí permaneció hasta el año 75 no, hasta el año 84. Bueno, luego en esos años muere su hermana, unos años después muere su hermana Araceli y ella se queda completamente sola
acompañada de su primo Mariano, que actuaba un poco de serviente, del hombre de confianza, del hombre de compañía. Siempre fue fiel a María Zambrano. Y en esa absoluta soledad se inspira y escribe sus grandes últimas obras, Claros del Bosque, de la Aurora, Los Aventurados, donde ya es otra forma de hacer filosofía completamente distinta a su modo anterior y marca un antes y un después en su trayectoria vital, filosófica, existencial. Ante la situación tan precaria económica y de la salud en la que se encuentra, pues le invitan en varias ocasiones a regresar a España. Ella se resiste porque ella decía que su verdadera patria es el exilio, era el lugar donde más años había residido de toda su vida, no había ninguna otra patria en la que hubiera permanecido tanto tiempo como el no lugar, el sin lugar, ¿no? El sin lugar que representa el exilio. Entonces, claro, él dice, cuando tú te conviertes en un exiliado, es difícil renunciar a esa condición, porque se convierte ya en una condición metafísica, en una condición ontológica tuya, propia. Y entonces, bueno, pues cuando ya no le quedó más remedio, entonces aceptó regresar y regresó en 1984, ¿no? El Ministerio de Cultura, el gobierno español le ofreció unas condiciones que no podía rechazar, le ofreció un piso en un lugar extraordinario, en el Retiro, frente al Retiro, en el centro de Madrid. Le dio una paga, le ofreció una buena paga, ¿no? Como antigua republicana, ¿no? También como una mujer exiliada. Y bueno, hubo una gran recuperación de su pensamiento y de su obra en España. Es decir, se Son los convirtió... años de los premios, aparte, ¿no? De la Claro, fundación. recibió a su llegada, bueno, ya había recibido el premio Príncipe de Asturias, que fue la primera mujer que lo recibió en España, y luego ya el máximo galardón de las letras hispánicas, ¿no? Que es el Cervantes, y fue también la primera mujer que lo consiguió. Por tanto, hubo como un reconocimiento público y una restitución pública de su nombre, y se convirtió ya pues una de los grandes clásicos, ¿no? De nuestras letras, de las letras del siglo XX. Esa es un poco, grosso modo, ¿no? Toda su trayectoria vital, marcada sobre todo por el exilio, ¿no? Por tener que ir siempre de un país a otro. Es que fueron casi 50 años de exilio. Sí, 45 años y en los que manejó diferentes lenguas, italiano, francés, español, y bueno, pues tuvo una vida muy, muy dura, muy difícil. Económicamente ya os he comentado, una vida precaria y que estuvo siempre a expensas de ayudas de gente que apostaba por su carrera o que quería con una labor de mecenazgo y que creía en ella y que creía en que era una persona que tenía que tener las condiciones para seguir desarrollando su obra. Claro, sí, absolutamente. Bueno, yo estoy encantado de escucharte y contar la historia, que mucho la conocía, pero nos resumiste en toda una vida tan agitada en tan poco tiempo. Así que, bueno, encantado primero por eso. Fuera de programa, antes conversaba con Mercedes y le contaba que muchas veces, trabajando en Zambrano, alguien me pregunta por ella y esa pregunta muy, muy sencilla y muy compleja, como ¿de qué se trata María Zambrano? O ¿de qué habla? ¿Qué dice ella? Que en definitiva es la pregunta por, bueno, cuáles son sus interrogantes filosóficos, sus problemáticas, sus preguntas, sus respuestas. Así que, teniendo en cuenta que se trata de una obra de 6 tomos, así que ya eso indica que se trata de algo bastante extenso, ¿cómo podríamos ir acercándonos a esa pregunta, ¿no? Y a esa respuesta? ¿De qué trata María Zambrano? ¿Qué le preocupa a ella? Bueno, ella yo creo que lo que sobre todo le preocupa es comprender la vida de cada uno. De hecho, ella dice que si la vida no tiene una palabra que la aclare, una razón que la piense, realmente la vida se convierte en algo opaco, oscuro, algo intransitable. Lo interesante es que cada uno pueda comprender, llegar a comprenderse, a conocerse, y la herramienta fundamental debería de ser
la filosofía. Pero ¿qué ocurre? Que realmente este era un propósito que tenían las filosofías de la antigüedad griega, ¿no? Todas las grandes escuelas morales de la antigüedad, incluido también a Platón, estoicismo, epicureísmo, los cínicos, etcétera, etcétera. Incluso los primeros padres del cristianismo, ¿no? San Pablo, San Agustín, los padres del desierto. Pero este carácter comprensivo, comprender la propia experiencia vital, la propia existencia, la propia pericia vital, devino en un asunto que empezó a ser ajeno a la filosofía. Entonces la filosofía acabó siendo una especie de teoría del conocimiento donde los filósofos se preocupaban más de intentar indagar y descubrir y filosofar sobre qué es la verdad, así la verdad del mundo, y empezó a complicarse su lenguaje filosófico, convirtiéndose en un lenguaje oscuro solamente para iniciados, en un argot, una jerga, Sí. y realmente dejó de lado al ser humano de la calle, al hombre de la calle, a la mujer de la calle. Es decir, la filosofía se convirtió solamente en un discurso para iniciados, con un lenguaje propio y específico, y los temas dejaron de ser realmente algo que nos servían, los temas dejaron de ser la vida, la existencia de cada uno, el perder a un hijo, cómo superar pues el fracaso de un matrimonio, es decir, cómo encontrar sentido a la vida, cómo encontrar la felicidad, cómo encontrar qué significa la libertad, la honestidad, etc. Y se convirtió pues, en un discurso endogámico, donde los filósofos hablaban solamente de temas que ellos entendían, que nadie más entendía, porque utilizaban una serie de terminología abstracta, incomprensible para la persona que no fuera iniciado en el tema. Y entonces, bueno, la filosofía se alejó del hombre de la calle, se alejó de la vida. Entonces, María Zambrano está en contra de este carácter intelectual, o que la filosofía devenga únicamente en una epistemología, en una teoría del conocimiento donde la gente no lo puede entender. Tú coges un texto de Platón y todo el mundo lo entiende, coges un texto de Séneca, lo entiendes, coges un texto de Cicerón y lo entiendes. Pero claro, coges un texto de Hegel o de Fichte o en algunos textos de Kant, y realmente son difíciles de comprender. Por tanto, esta separación entre pensamiento y vida es una cosa que María Zambrano, a través de su pensamiento, pretende resolver. Eso despierta en ella, yo creo que paralelamente en su pensamiento, si nos pusiéramos así un poco a sintetizar sus ideas, yo creo que tiene dos grandes vías, ¿no? Una vía negativa de crítica a esa tradición metafísica que se deviene en una mera epistemología, y una vía mucho más positiva donde ella, frente a esta crisis que ella considera que la razón racionalista, idealista, esta razón de la tradición metafísica ha fallado, le ha fallado al hombre de la calle porque ya no le da el utillaje, las herramientas suficientes para comprender su vida, pues ella, frente a esta crisis de esa razón metafísica tradicionalista, racionalista, idealista, nos propone una vía positiva o de afirmación, que es su propuesta de una razón poética. Y en ese sentido, pues yo creo que son lo que va a demarcar todo el transcurso de su trayectoria vital. Claro, el hilo conductor, ¿no? Exactamente. En cuanto a la primera, la vía negativa, lo que critica María Zambrano de la razón de la filosofía, de la tradición filosófica, es que pretende reducir la realidad, ¿no? Adaptar la realidad a los conceptos o categorías que tenemos los seres humanos. Es decir, es como absorber la realidad en nuestra mente y hacer esto es lo que se llama un reduccionismo. Reduccionismo significa reducir la realidad a las categorías o las ideas que tiene el sujeto en su cabeza. Esto es una idea que ya habían criticado Nietzsche y sobre todo el maestro Ortega, de los que hereda esa crítica al racionalismo, esa tradición racionalista. Pero María Zambrano, la crítica que hace es una crítica mucho más radical. Es decir, frente a su maestro Ortega, que creía que los viejos conceptos de la tradición metafísica no funcionaban para comprender la vida y que había que buscar nuevos conceptos o categorías de la vida, las categorías vitales se le llamaba, para comprender lo real. Por ejemplo,
estar preocupado, un ser abierto a la muerte, es un ser histórico, etc. Es decir, unas nuevas ideas o conceptos que nos permitieran comprender la vida como algo cambiante e histórico, que es lo que se llama la razón vital orteguiana. María Zambrano piensa que el problema no es un problema de cambio de conceptos para comprender la vida, sino que ella nos propone un cambio mucho más radical. No basta con cambiar los conceptos o categorías de la vida para comprender la vida, sino que hay que cambiar la propia figura de la razón, la manera de actuar de la razón. Claro. ¿Y cuál es la manera que ella rechaza? Pues ella considera que la filosofía tiene una actitud violenta frente a lo real. Es decir, para María Zambrano, la violencia es lo que constituye esencialmente a la filosofía. Esto es una crítica radicalísima, en la misma línea de Nietzsche. ¿Por qué? ¿En qué consiste esta violencia de la filosofía? ¿Cuál es su actitud frente a lo real? Pues según María Zambrano, esta razón, en lugar de aceptar que existe un mundo más allá del hombre, lo que llamamos la alteridad, lo otro del sujeto, pues lo que intenta es convertir eso otro en lo propio. Es decir, transformar la realidad, como os decía antes, en una actitud, a través de una actitud impositiva y reduccionista, reducir toda la realidad a lo pensado, de tal manera que se establece una identidad entre solo es real lo racional. Claro. ¿Qué pasa con más alto, ¿no? Claro, solo lo racional es real, solo lo que puede someterse y traducirse a una idea existe. Pero ¿qué pasa con el mundo de las emociones? ¿Qué pasa con el mundo de los sueños? ¿Qué pasa con los seres que trascienden a lo real, por ejemplo, con Dios? Claro. Bueno, el tiempo ya es un problema, ¿no? También. Todo el tiempo. ¿Qué pasa? De hecho, María Zambrano, su propuesta filosófica es, ella cree que tenemos que volver de nuevo a través de la filosofía, a tratar con todos aquellos niveles de lo real que han sido rechazados o infravalorados por la tradición metafísica. Si no se trata solo de un olvido del ser, como planteaba Heidegger, sino que se trata de un olvido de lo infrarracional y de lo suprarracional. Lo suprarracional es un olvido de Dios, evidentemente. Ella, a través de una obra, por ejemplo, como El hombre y lo divino, se va a plantear los diferentes tratos que ha tenido el ser humano en Occidente con la divinidad y hace un recorrido histórico por ese trato con lo divino. Y por otro lado, también ella cree que debemos de iniciar el trato con lo infrarracional. ¿Y qué entendemos por infrarracional? Todo el mundo secreto de las emociones, de las pasiones, por un lado, y por otro, todo el mundo de los sueños. Es decir, lo que escapa a la racionalidad, a lo que es lo otro de la razón, ¿no? La pasión, por un lado, el sentimiento, la vida emocional, la vida apática, en el sentido de pados del ser humano, y por otro lado, la vida onírica. Porque para María Zambrano los sueños, tanto las pasiones como los sueños, es el lugar de revelación verdadero del sujeto de la persona. Muchas de sus obras, por tanto, se van a encaminar a resolver estas dos cuestiones. Por ejemplo, obras fundamentales son Hacia un saber sobre el alma, donde se plantea este mundo pasional, El sueño creador, Los sueños y el tiempo van a abordar todo el mundo onírico, y obras tales como Filosofía y poesía o Pensamiento y poesía en la vida española o La agonía de Europa van a realizar una crítica terrible a esa tradición metafísica de la que ella no se cree formar parte. Claro. La propuesta que nos hace ella de una razón poética, además, que es muy interesante, ella cree encontrarla en la propia tradición cultural hispánica, porque ella, frente a una razón fría, idealista, abstracta, que identifica con el norte de Europa, con una razón europea, ella considera que España, ¿no?, representa una concepción cultural diferente al resto de Europa. La tradición cultural hispánica considera que tiene un modo de conocimiento, ella le llama el conocimiento poético, que es distinto a la manera de acercarse a la realidad que tienen los europeos. Si en el resto de Europa, Francia, Alemania, todo el norte, ¿no?, se caracteriza sobre todo por este carácter abstracto
intentar reducir la realidad a conceptos abstractos, creando grandes edificios y arquitecturas conceptuales, filosóficas. En España, sin embargo, la tradición cultural española se caracteriza por lo que ella llama un realismo. ¿Y qué es un realismo? Un realismo no es una descripción exacta de lo real, sino que ella entiende por realismo, como lo propio de la tradición cultural hispánica, como un modo de acercamiento a lo real hacia lo concreto, hacia los detalles, hacia la materia. De hecho, incluso ella habla, frente al idealismo europeo, habla del materialismo de la cultura española. ¿Y en qué se caracteriza ese materialismo? Pues dice que en un apego poético hacia los detalles de cada ser. Es decir, hacia la multiplicidad de detalles de lo real. En España incluso, llega a decir María Zambrano, hasta los místicos son realistas, no son abstractos. Recordad la famosa frase de Santa Teresa que decía que Dios anda entre los cacharros de cocinar, ¿no? Sí. Para lo más elevado, para acceder a lo más elevado, a lo más trascendente, no hay que renunciar a lo concreto, a lo más cercano, a lo próximo. Y en la cultura española, Zambrano analiza todas sus obras literarias, su mística, su pintura. Hay como un apego a la materia, a la carne, a la carnalidad del mundo. Todos los poetas celebran, es en España, ¿no?, la sensualidad del mundo, de la naturaleza. Los místicos también, hay una cierta apego a lo concreto, incluso en los propios místicos. Fíjate, el cántico espiritual, ¿no?, ese amor carnal que describe entre el amado y la amada. Juan, sí. Y con lo cual nosotros tenemos una cierta distancia a la hora de construir grandes edificios abstractos y conceptuales, todo lo contrario. De hecho, dice que nuestro gran pensamiento no se da en filosofía, en grandes sistemas filosóficos, sino que se encuentra diluido en nuestra poesía, en nuestra mística y en nuestra novela. Claro, ahí retoma, ¿no?, esa idea de Unamuno tan linda. Claro. Pero lo interesante es que, esto que decías, pensando en comparación a Ortega, ella hace una fortaleza de lo que se veía una debilidad, ¿no? Que era quizá el lugar, ¿no?, donde el español se golpeaba a sí mismo, ¿no? Casi como esto que no tenemos. Y ella dice, no, este es el reservorio, es la esperanza, en realidad, ¿no?, en pensamiento y poesía de la vida española. Exactamente. De hecho, la miseria española, lo que podríamos llamar la miseria intelectual española, en esa miseria intelectual española, ese apego a lo concreto, el no querer hacer grandes construcciones abstractas, pues ella consideraba que estaba la única solución al nihilismo europeo, a la crisis de la razón europea, porque consideraba que la razón tendría que cambiar de modo de acercarse a lo real y aceptar pues esa pluralidad de matices de lo real que no se pueden encerrar o reducir simplemente a conceptos universales. En eso María Zambrano es bastante heredera de Nietzsche, esa metafísica del poeta, del artista, ¿no?, de la que hablaba Nietzsche. Incluso Nietzsche nos invitaba a tener una vida artística, ¿no?, una vida poética, claro, aprender a descubrir matices inéditos en la realidad y no conformarse solamente con los lugares comunes, ¿no?, los idolafori que podríamos encontrar en el mundo, ¿no?, en la sociedad. A tener una visión propia, original, un descubrimiento, una aventura propia de la propia vida, más allá de los caminos trillados que te propone la sociedad. En ese sentido, la propuesta de María Zambrano creo que es heredera, por supuesto, de Unamuno, su gran influencia, junto con Machado, claro, y Nietzsche, ¿no? De hecho, recuerdas, ¿no?, la famosa los versos de Unamuno: piensa el sentimiento, siente el pensamiento, que es una gran antecedente de la filosofía de María Zambrano. Y por supuesto toda la figura del filósofo, del metafísico poeta que aparece en Juan de Mairena, en esa obra genial de Antonio Machado, pues también es otra de las grandes claves de su propia filosofía. Esta idea, ¿no?, de la recuperación de la heterogeneidad, ¿no?, del ser. Claro, todo viene de Juan de Mairena, ¿no? Claro. Concepto que aparece en esta famosa obra machaviana
y que le sirve un poco de lugar de inicio, ¿no? De inspiración a su propia filosofía. Bueno, yo creo que grosso modo sería, bueno, ella, como cree que la salvación está en la propia tradición cultural hispánica, Sí. pues dedica importantes ensayos a hacer un análisis muy poético, muy creativo, muy bonito, muy original de dicha tradición. Obras, por ejemplo, como La España de Galdós o España, Pensamiento y Verdad, por ejemplo, ¿no? Pues es otra de los grandes títulos de esto. Perdón, España, Sueño y Verdad, su ensayo, el ensayo que dedica a Unamuno, Pensamiento y Poesía en la Vida Española, o por ejemplo, El Pensamiento Vivo de Séneca. Son todos un análisis de esa tradición literaria española donde ella encuentra una manera de pensar, un modo de conocimiento y acercamiento a lo real que se diferencia del frío abstraccionismo europeo y que le van a conducir a lo que ella más tarde llamará la razón poética en Claros del Bosque. Claro. Aparte, y también hasta la pintura, ¿no? Aparecen sus textos, esa cuestión, ¿no? Sobre la cuestión de la superficie, ¿no? Y el impacto de lo sensible. Y ahora que mencionaste a Séneca, yo eso quería ir a, no sé si ir ahí, pero me gusta como, quizás es uno de los grandes modelos que ella toma de hacia dónde cuál debe ser el lugar de la filosofía y el modo de conducirse, ¿no? Ese curandero, filósofo. Eso es. Y que es por ahí, ¿no? Conectar con esa imagen del sabio antiguo que de algún modo evita, o mejor dicho, integra ese divorcio que la modernidad ha producido entre verdad y vida, ¿no? Y es muy linda esa imagen en el texto de la confesión, ¿no? De ella volviendo a la imagen de la conversión, la necesidad de que la verdad nos convierta, que es algo que la filosofía ha perdido. Claro, nos transforme, nos haga en nosotros un proceso de una vuelta, un renacimiento, ¿no? La idea del renacer, del descubrir el verdadero ser. Desde luego que María Zambrano pertenece a esas grandes tradiciones que podríamos llamar incluso, siguiendo a Pierre Hadot, ¿no? El gran filósofo francés, que tanto ha estudiado el estoicismo y el epicureísmo, lo que él llamaba como una especie de tradición espiritual, no solamente una tradición filosófica. Claro. En ese sentido, vuelve de nuevo a retomar esta idea del sabio. Recuerdas en Platón, ¿no? El que llegaba a la noesis era no solamente el que conocía la dianoia, es decir, el conocimiento de las ciencias intelectuales, las matemáticas, etcétera, etcétera, sino era aquel que tenía un plus. Y ese plus consistía en ser un ejemplo de vida, ser el más bueno, el más honesto, el más tal. Es decir, había como una especie de añadido moral que tenía que llevar aquella persona que era sabia y que tenía que actuar de ejemplo del resto. Hay una especie de ejemplaridad moral que tiene que asumir, ¿no? de perfectibilidad moral que tiene que asumir el filósofo, la filósofa, y que tiene que servir como camino, como luz, como faro que ilumina el resto de las demás vidas. En ese sentido, podemos hablar que entronca con la imagen tan bonita del sabio maestro, pero maestro también incluso en un sentido espiritual, en el que va a iluminando el camino de aquellos que leen, piensan, que buscan la sabiduría. Y de ahí que tenga tanto interés por la guía espiritual, por las guías espirituales. De hecho, escribe mucho sobre las guías espirituales, sobre todo por la guía de Miguel de Molinos. Sí. Y yo sostengo que incluso Claros del Bosque, su obra, para mí su obra cumbre, junto con El hombre y lo divino, yo lo califico como una guía espiritual. Es decir, de hecho, Claros del Bosque se nos propone como un proceso, un camino espiritual que tiene que seguir toda aquella persona que quiera alcanzar la sabiduría, ¿no? Ir despojándose de lo más superfluo para llegar a la esencia de uno mismo, lo que ella llama el verdadero ser, frente al personaje que nos vamos construyendo o que nos construye la sociedad para lidiar con las diferentes esferas existenciales en las que deambulamos. La búsqueda, por tanto, de la autenticidad del verdadero ser, en ese sentido también tiene mucha influencia de Heidegger, ¿no? Heideggeriana,
Sí. el ser auténtico frente, la vida auténtica frente a la vida inauténtica, buscar la coincidencia entre ser y vida, como aparece en Claros del Bosque, pues será uno de los grandes objetivos que nos propone como camino, como meta de la filosofía y de la vida. Es decir, si la filosofía no te sirve para alcanzar ese grado de sabiduría, ese grado de conocimiento con uno mismo, pues es decir, si la filosofía no se convierte en un saber práctico, en una ética que te ayude a vivir, pues deviene, se convierte en una mera retórica huera, vacía, hueca, que no sirve para nada, ¿no? Que no tiene ninguna utilidad práctica vital. Claro, y sobre todo, ¿no? Que esa es una convicción que está ella ya desde el comienzo, ¿no? La filosofía es un saber útil, ¿no? Contraria a la idea de un saber innecesario, accesorio, ¿no? Inútil, es se haya comprometido a la vida en esa pregunta. Claro, claro. Y ahora que, bueno, mencionabas Claros del Bosque, que esto es una de las obras más importantes ya de madurez, claro, por ahí alguien que no lo leyó y se acerque de golpe, va a encontrarse con un lenguaje, y quería eso por ahí, ¿no? Hablar del camino, el literario, lingüístico que ella hace entre sus primeras obras, mucho más tradicionales, si bien siempre fue heterodoxa, responder a modelos más canónicos, sistemáticos de la escritura filosófica. Pero claro, si la década del 60, 70 hace un vuelco donde la razón poética no solo es algo de lo que se habla, sino es algo que se practica. Eso es. Bueno, ella comienza con un texto bastante discursivo, que sigue una lógica discursiva, es decir, son textos, las primeras obras, Horizontes del liberalismo, Filosofía y poesía, bueno, todas estas, la agonía de Europa, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. La vida, todos los textos sobre Séneca, Pensamiento y poesía en la vida española. Son textos muy asequibles. Cualquier persona con una mínima cultura podría perfectamente leerlos sin ninguna dificultad. Son de los textos, para ubicar un poco, perdón, del año 30, de los años 30 y los años 40. Sí, Son hasta para el que los... está ahí escuchando de... Sí, yo buenas creo que cosas. sí, hasta podemos decir que hasta Persona y Democracia, Claro. ¿no? Hasta Persona y Democracia, que es de finales, ¿de cuáles? De 58 me parece, ¿no? Persona y Democracia. Sí, es posterior a... El hombre y lo divino es del 55, pues Persona y Democracia pues es de 2 o 3 años después, será del 57 o 58. Sí. A partir de ahí ya empieza con textos del sueño creador, los primeros textos del sueño creador, los primeros textos también de los sueños y el tiempo, aunque luego se publicaron post-mortem, ¿no? Después de su muerte de una manera póstuma, y empieza ya a girar, ¿no? A su manera de expresar. ¿En qué se diferencia su primera parte de su segunda parte cuando ya pone una razón poética en marcha? Utiliza sobre todo la metáfora y los símbolos como instrumentos de pensamiento. Ya no incide o cae en un discurso argumentativo que haya que dar razones para convencer de sus ideas, sino que tiene un carácter expositivo. Es decir, esto es lo que yo pienso, no tengo que convencer a nadie y mi manera de exponerlo es de una manera simbólica, poética, metafórica, donde solo aquel que ha iniciado ya ese camino espiritual y que ha tenido una cierta experiencia similares a la mía puede entroncar con mi pensamiento. Es decir, María Zambrano ya nos remite a un carácter experiencial de la propia experiencia como vía para comprensión de su propio pensamiento. Es decir, el que no ha tenido necesidad de esa búsqueda de su verdadero ser, el que no está en esa búsqueda, en esa quête espiritual, es una persona que mi discurso no lo va a comprender, porque de antemano tenemos que estar ya en una situación, una posición vital de búsqueda, de anhelo espiritual. Por eso repito que esos textos empiezan ya, por ejemplo, Claros del Bosque empieza siendo una guía espiritual, sí, es un texto que puede servir para aquellas personas que tienen esa necesidad, esa búsqueda, y que es completamente ajeno e incomprensible para esas personas que no tengan esa preocupación espiritual, esa búsqueda espiritual. Con esa búsqueda espiritual no solamente me refiero a una búsqueda religiosa, o al menos en una religión en concreta, cristianismo y tal,
Sí. sin una búsqueda. Y incluso si hablamos de religión, lo hablamos en un sentido realmente literal de la palabra, de religare, de sentirte unido con la realidad, esa unión con la alteridad. Volver de nuevo a formar ese uno donde el hombre se separa con su razón, cuando empieza a extrañarse sobre el mundo, empieza a hacerse las primeras preguntas por el mundo que le hacen enfrentarse al mundo, ponerse enfrente del mundo y le separa en que empieza ya el exilio que decía María Zambrano del hombre respecto a la realidad. Y eso nace de la propia pregunta, ¿qué es esto que estoy viendo? ¿Qué son las cosas? Y sobre todo la gran pregunta, ¿qué soy yo? Donde el hombre se convierte en un extraño de sí mismo. El hecho de preguntar, con las preguntas con las que se inicia la filosofía, comienza justamente esa separación del hombre respecto al mundo y hace que María Zambrano querramos volver de nuevo a formar parte, a sentirnos inmersos en esa realidad de la que nos hemos escindido por querer saber desentrañar su esencia, ¿no? Y bueno, yo creo que esos textos son difíciles porque nos remiten a esa experiencia previa. Es decir, todo aquel que no haya sufrido esa experiencia previa, que no hayas tenido esos momentos de contacto consigo mismo, de meditación, yo creo que ella meditaba, ¿no? Tenía ese contacto de silencio, la importancia que tiene el silencio como matriz de la palabra en María Zambrano, ese silencio que también de la que nos hablan los místicos como San Juan, ¿no? La idea de esa concentración en ti mismo, esa introspección, esa meditación, ese descubrimiento del verdadero ser más allá de los meros papeles o roles sociales que uno desempeña, pues sí, es una búsqueda de una vida auténtica, una vida espiritual, de una vida que busca estar en la verdad. Pero claro, no es una verdad científica, No, por no es supuesto. una verdad racional, sino que es una verdad como existencial, ¿no? Una Claro. verdad Y aparte de ella que cada vez que visualiza el camino muchas veces es más de descenso que de ascenso, ¿no? Es ese descenso a los infiernos y buscar reconectar con algo que hemos perdido, ¿no? Con ese sueño primario. Eh, sí, camino los como... neoplatónicos, claro, los neoplatónicos hablaban, ¿no? Del uno, o hay muchos Mm, filósofos que hablan de esa unidad original de la que el hombre se separa para intentar ser el dueño del mundo y luego se da cuenta que sin esa otra realidad, pues se encuentra vacío, se encuentra aislado, se encuentra exiliado. Yo creo que el exilio en María Zambrano tiene un papel fundamental porque verdaderamente su experiencia como una exiliada poética que se desarraiga de su patria mm, lo hace extensible como una condición existencial del propio ser humano. El propio ser humano, independientemente de sus circunstancias políticas, es un exiliado de la realidad y tiene que luchar por de nuevo por volver a reintegrarse en esa totalidad de la que su pensamiento le aleja. Esa sí. es la gran violencia de la filosofía, que para descubrir la realidad convertimos la realidad en algo nuestro, en un concepto nuestro, en una idea nuestra y la desvirtuamos, ¿no? La universalizamos, la reducimos. Y bueno, sí, es difícil de comprender, como es difícil de comprender para unas personas la poesía. Hay Claro. gente que se pone nervioso cuando quiere comprender una poesía porque son cosas que sugieren, que dicen de soslayo, La pero que música no callada, hablan, ¿no? pero que no hablan abiertamente. Un poeta no te cuenta de una manera descriptiva qué le pasa, sino que utiliza la belleza de los términos, de las metáforas, de los símbolos, para llevarte a un estado emocional donde puedas compartir, ¿no?, con él aquello que le está pasando. Por tanto, la obra de María Zambrano, esta razón poética, no solo abandona su carácter discursivo, es decir, intentar dar razones de sus ideas para convencerte, sino que te lleva a través de este lenguaje metafórico, busca crearte un estado emocional, ponerte en un lugar emocional donde tú tengas una apertura a lo real. Y de ahí que te lleva la riqueza, la musicalidad de su propia palabra, te genera ese estado emocional que provoca la lectura, por ejemplo, de un poema, donde puedes llegar, leyendo un poema, tú puedes llegar a llorar, porque ¿no? Despierta en ti determinadas emociones que hace que te sitúen en un estado emocional distinto a la normalidad y que te permita
percibir sensaciones o matices de lo real que antes no habías percibido. Claro. Bueno, a través de este lenguaje metafórico, simbólico de María Zambrano, nos quiere llevar a ese estado emocional y en ese estado espiritual donde realmente comencemos un camino de adentramiento en uno mismo. exactamente. Sí, aparte la vuelta, ¿no? Esa razón más, bueno, misericordiosa, entonces vuelta hacia lo receptivo, en vez de ser una razón edificante, ¿no? Que pierda a lo real en el camino. Bueno. Y sobre todo la importancia que para ella tiene también una cosa que ella llama el delirio. Los delirios. Ella tiene muchos textos anotados en sus libretas, sus cuadernos, que hablan de sus delirios, el delirio de tal, el delirio de tal. Cómo a veces puedes llegar a estar en determinados estados alterados de conciencia que no son ni el estado racional, que pueden ser los sueños o pueden ser una emoción muy especial, que te llevan a un descubrimiento de verdades intuidas que no pueden ser adquiridas de otra manera. Es decir, el papel también del delirio, entendiendo por delirio no locura, sino un estado alterado de conciencia. No sé si me entiendes por estado alterado de conciencia. Un estado emocional distinto a lo real que te permite en ese estado descubrir verdades que en otro estado no podrías descubrir. Y ella procura generar ese estado también con su propio lenguaje. Por eso también es un lenguaje poético. Tiene esa fuerza que produce ese voltaje emocional que tiene un poema y que te invita a tener también esa emotividad. No solamente es algo razón, no despierta solo ideas, sino que también quiere despertar otra dimensión desdeñada por la filosofía, ¿no? Que es la pasión en ti. Cuando tú leas un texto de ella, tienes que leer, no solamente tienes que pensar, sino también tienes que sentir lo que está pensando. Claro. Y sí, porque las razones en definitiva no convencen a nadie, o no movilizan al alma. Eso es, no tocan el corazón, no lo tocan, no lo han relegado. Voltean, claro. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un libro de Zambrano y un libro de la tradición filosófica? Pues que en la tradición filosófica son libros muy abstractos, racionales, desprovistos de todo emotividad, y en cambio en ella busca una musicalidad que despierte con las metáforas, produce belleza, produce sentimiento, es decir, despierta otros resortes más secretos en el hombre que los de la mera razón. Claro, exactamente. Bueno, y estaba pensando que ¿cuáles son las dimensiones políticas de todo esto? Porque bueno, es algo que hemos dejado a un costado y ya ella desde muy temprano, ¿no? Hemos hablado que estuvo involucrada directamente en la Segunda República y textos, ¿no? Políticos casi panfletarios por momentos en su juventud, pero no descuida, por más que se haga un vuelco más místico o lírico en sus textos, ese asunto. ¿Qué podemos decir de lo político en Zambrano? Yo creo que es una de sus líneas también de pensamiento, porque a pesar de ser una persona muy espiritual, moral, ¿no? Y que plantea la filosofía como una forma de vida, sí. Si es una forma de vida, es una forma de vida en común también. Claro. Si la vida nunca es una vida solitaria, no es la vida de convivencia, claro. Una eremita, anacoreta, sino que es la vida con los otros. Y por tanto tiene esta dimensión pública, esta dimensión social, esta dimensión política que es necesario abordar. De hecho, ella en su primera obra, Horizonte del liberalismo, se plantea pues abordar las contradicciones que implica la democracia, ¿no? Y el sistema económico del liberalismo, algo que nos estamos planteando continuamente actualmente sobre el neoliberalismo, toda la precariedad que implica la vida neoliberal, la economía neoliberal. Pues María Zambrano ya indagaba desde sus orígenes en las contradicciones del propio sistema liberal. Es decir, ¿cómo es posible que una ideología como es el liberalismo tan estupenda, donde defiende la libertad del individuo a vivir como quiera, tener las ideas propias, sin embargo, se traduce económicamente en que hay una minoría que disfruta de las ventajas y de la riqueza
de la economía, de la riqueza, frente a una mayoría que es esclava trabajando, ¿no? Para que una minoría pueda vivir bien. Bueno, ella siempre tiene una preocupación por un concepto muy bonito que es el pueblo. Frente a la masa de la que hablaba Ortega, que es un pueblo ya que se ha devaluado moralmente, que ya no es dueño de sí mismo, que está alienado por los medios de producción capitalista. La masa es alguien que se deja arrastrar, que no es dueño de sí mismo, que ha perdido su mayoría de edad en el sentido kantiano. María Zambrano vuelve de nuevo a poner el punto y el acento sobre la dignidad del pueblo. Y eso es muy machadiano también, muy de Machado. Es decir, el pueblo no ella se niega a considerar al pueblo como masa, como consideraba Ortega, o Elías Canetti, sino que considera que el pueblo es aquel que todavía sigue teniendo, a pesar de su propia ignorancia, llega a saber lo que quiere, saber dirigir, ¿no? Llevar las riendas de su propia nación. Es decir, no se puede tratar al pueblo como un grupo de gente sin educación, como un grupo de gente sin formación, sino que el más ignorante tiene una cierta dignidad moral que han dejado de tener aquellos que se han alejado del pueblo, las aristocracias, ¿no? De hecho, ella hace una lectura muy crítica de la rebelión de las masas de Ortega. Ah, claro. Estaba en contra de que fuera una élite intelectual, una minoría egregia, como la que hablaba Ortega, quería dirigir el país, aunque ella sí que creía, por supuesto, que los intelectuales tenían este papel rector. Pero eso no significa que que hay que despreciar al pueblo como un pueblo ignorante, como una masa de personas ignorantes que realmente no tienen honestidad y dignidad moral, ¿no? Entonces ella sí que cree en la capacidad transformadora del propio pueblo. Y de hecho, toda la que es la guerra, lo que le tocó vivir, pues realmente los primeros que se lanzaron contra Franco es el pueblo, no los militares, Claro. el pueblo. Entonces ella siempre tenía la imagen, ¿no? de esos fusilamientos del 2 de mayo, donde el pueblo llano de Madrid son los que defienden contra la invasión napoleónica. Es de frente a los dictadores, es el pueblo quien está dispuesto, el pueblo ignorante, el pueblo que otros llaman, ¿no? Son aquellos que tienen la fuerza moral de resistencia y de defender unos ideales de dignidad que no están presentes en una aristocracia que responde más a intereses de clase e intereses económicos. Y muchas veces ha dado la vuelta, ha dado la espalda a esta rescata de lo más propio de la hispanidad, ¿no? Del hispanismo, esta cuestión. Y pensaba, ¿no? en el rescate que hace de las novelas de Galdós, donde le interesa muchísimo esas figuras, ¿no? De lo trascendente que aparece en las figuras más mínimas, más relegadas. Las criadas, Claro. que están dispuestas a dar su vida por la señora, que es una, ¿no? Por ejemplo, en Misericordia. Misericordia, sí. ¿No? Esos personajes femeninos que entregan su vida por otras personas, que están dispuestas a la entrega del otro, ¿no? Y que nacen del verdadero pueblo más humilde y que son los que realmente sostienen la historia, ¿no? Los grandes sostienen ese pueblo. Bueno, esa intrahistoria de la que hablaba también Unamuno, ¿no? Esa gente son los anónimos de la historia, pero que son los verdaderos protagonistas de la historia, no los grandes nombres, sino esos nombres, hombres y mujeres anónimas que cargan sobre sus espaldas las decisiones que toman una pequeña minoría de políticos. Entonces, eso. Hay un texto muy bonito, que es uno de los textos últimos que ella escribe, político, que es Persona y Democracia, sí. Y hace un replanteamiento de la democracia. Entonces ella piensa que la democracia es aquel sistema donde es posible ser persona, claro. Donde una persona, es decir, donde se consigue la dignidad, la libertad, la igualdad, vuelve un poco a reivindicar los grandes valores olvidados después de tanto desastre de la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y de las contradicciones del propio liberalismo económico.
Y entonces, bueno, es un texto como muy utópico, muy, muy bello, muy hermoso, pero que sintetiza un poco, ya está en contra del carácter de la política como un carácter sacrificial, ¿no? Piensa siempre que el representante político muchas veces se convierte en un verdugo que exige sangre, sacrificio, víctimas respecto al pueblo. Y entonces ella considera que la historia tiene que dar un vuelco y dejar de tener un carácter sacrificial, donde las libertades y los logros políticos se consiguen a costa de la sangre de un pueblo inocente, y que habría que encontrar una manera donde la democracia sea el acuerdo, el diálogo de aquellos dispares, pero que no sea a base de la fuerza física y del derrame de la sangre, ¿no? Y de hecho su último texto, que escribió, el último artículo que publicó en el año 91, unos meses antes de morir, es a favor de la paz, ¿no? En la guerra que había en ese momento. Y es una defensora del diálogo como vía de resolución de los problemas políticos. Después de, fíjate, de haber vivido una guerra civil, haber vivido 25 años de exilio, haber padecido también la invasión de Vichy de Francia, ¿no? Toda la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues... Y sí, terrible. Fue el contexto, y aparte uno nota la diferencia entre Horizonte del Liberalismo, que es un texto previo, ¿no? a irse de España y demás, donde es una preocupación pensar la posibilidad de un liberalismo más humano, pero estamos mucho más cargada de una esperanza donde pareciera ser que se trata de algo más sencillo. Y claro, ya cuando uno en Isla de Puerto Rico ya es el contexto de la crisis, ¿no? En los años 40, donde ella fuera de España en la Segunda Guerra, el triunfo del franquismo. Sí, en la agonía de Europa, también esto es maravilloso sobre la verdadera crisis, ¿no? La agonía de Europa es el momento de la guerra, ¿no? Que ella empieza a escribir en el año 40 y acaba en el 45, en las diferentes conferencias que va dando. Eso, por cierto, he hecho la introducción ahora de La agonía de Europa, que va a salir publicado en Alianza de Bolsillo. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué gran noticia! Sí, he hecho la introducción, el estudio un poco en el prólogo. Sí, yo los tengo acá a mano. He disfrutado muchísimo los estudios introductorios de Claros del Bosque y de Pensamiento y Poesía de la Vida Española. Sobre todo el de Pensamiento, porque es el que más estoy trabajando últimamente, pero son trabajos excelentes, así que lo celebro y me encanta que... Hay un texto fundamental que pertenece a lo que podría ser 1930, 1940, que es el texto de Unamuno. Ajá, sí, también. Aunque lo publiqué en el 2003, pero es justamente ahí, plantea también temas muy interesantes. Sí, también, por eso. Así que bueno, una gran noticia. Así que este sale dentro de unos meses. Sí, sí, sí. Bueno, me alegro mucho. Y justamente, hablando de libros, ¿no? Y para ir cerrando ya, ¿qué dentro de todos estos que estuvimos hablando, ya, bueno, creo que dijiste, ¿no? Que El hombre y lo divino y Claros del Bosque te parecieron sus obras más sublimes. Pero son difíciles de... Por eso. Yo creo un texto de iniciación para María Zambrano y que todo el mundo se lo recomiendo es Filosofía y Poesía. Claro. Es un texto bellísimo, es un texto donde realmente están bastantes de las ideas que luego va a desarrollar de una manera más concienzuda en cada una de sus obras, pero es un texto muy bello. Y de hecho yo creo que es uno de los textos que más ha inspirado a filósofos, a artistas, a músicos, y que han creado a partir de ese texto. Ha sido un texto muy inspirador. Y aparte, bueno, y luego tiene textos muy bonitos, pues eso, La España de Galdós, España, Sueño y Verdad, sobre bastantes textos de claves, Cervantes, La Celestina, sobre textos de la tradición literaria. Si no se quiere meter uno en camisas de once varas filosóficas, pero sí que tiene. Y luego obras de teatro, Antígona, ¿no? Sí, Diótima de Mantinea. Luego tiene también poemas, que está muy bien. Pero bueno, yo, si tuviera que elegir un texto para introducir la manera de decir y de pensar de Zambrano, sería Filosofía y Poesía. Y si eres filósofo, El hombre y lo divino y Claros del Bosque. O para la segunda, ¿no? El segundo round. Exactamente. Bueno, me encanta. Yo la he pasado muy bien.
y espero que vos también, y te agradezco enormemente por la participación. Muchísimas gracias a ti y me encanta compartir contigo, ¿no? Esta afición común y esta mujer, que es una mujer extraordinaria, esta filósofa que inspira y de la que pueden salir tantas vías y caminos de pensamiento. Así es que muchísimas gracias por invitarme. A vos, en verdad que sí, ha sido un gusto. Este ha sido el episodio 4 de Clinamen. Mi nombre es Juan Papacidero. Podés encontrarme en redes sociales, Facebook, Instagram, en clinamen.filo o bien en De Papacidero Experimento. Muchas gracias por escucharme.